A ver, voy. Buenos días de nuevo. Bueno, yo creo que hemos cogido un poquito de aire y de fuerzas para seguir. Vamos a pasar ahora a hablar de temas de energía y quién mejor que Mercedes Ballesteros, que es la directora del Departamento de Energía del CIEMAT, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, para hablarnos de esa energía limpia y segura, si es una utopía o es una realidad. O sea que muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues buen día, buenos días a todos. Y bueno, primero dos cosas, agradecer al Grupo Serra la invitación que ha hecho al CIEMAT a través de mí para compartir con vosotros el Mallorca Experience. Y la segunda cosa, decir que ser clementes conmigo, porque después de estos magníficos ponentes que hemos tenido en la primera sesión, no sé si voy a estar a la altura, con lo cual, bueno, vamos a ello. Bueno, creo que los ponentes anteriores han hecho todos referencias a la energía, con lo cual me lo han puesto muy fácil, y Mario, en sus últimas transparencias, ha abierto el camino un poco de lo que voy a hablar a continuación. Pero no podemos hablar, si verdaderamente esto de la energía limpia y segura, y lo de segura lo he puesto en el título porque el apagón nos ha dado un susto, y entonces no solamente tenemos que hablar de energía limpia, tenemos que hablar de energía segura, ¿es una utopía o es una realidad alcanzable? Y lo primero que tenemos que ver es cómo estamos utilizando la energía, cómo consumimos la energía en España. Estos son los datos globales en España. Pues, aunque vemos muchas renovables, empezamos a ver mucha fotovoltaica, mucha eólica, etcétera, etcétera, los datos son tozudos y nos dicen que casi el 50% de la energía que consumimos en España, de la energía primaria, sigue siendo energía fósil. El 46% petróleo, el 22% gas natural y el 2% carbón. Con lo cual, no parece que estas primeras cifras sean muy esperanzadoras. Si nos pasamos al mix energético, vemos que ahí la cosa cambia y ya por encima del 50% de las maneras en que producimos electricidad son mediante energías renovables. Con lo cual, eso es un buen mensaje. Eólica, la fotovoltaica creciendo muy deprisa, por lo que veremos a continuación, hidroeléctrica, solar termoeléctrica y otras renovables. Con lo cual, no es lo mismo hablar de energía primaria que de producción eléctrica. Y bueno, no me voy a parar aquí porque ya lo han dicho los anteriores ponentes. La generación eléctrica es el 11%, pero el transporte es el 33% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, en su mayor parte el 79% CO2, aunque el 15%, como decía antes Mario, contribuye el metano, y el metano tiene mucho más capacidad invernadero que el gas natural. Con lo cual, el sector energético es uno de los que hay que atacar si queremos luchar contra el cambio climático y contra nuestras emisiones. Pero además, las consecuencias de este consumo energético es que tenemos una altísima dependencia energética. El 99,8% del petróleo y del gas natural tenemos que importarlo, no tenemos recursos en España, y esto nos lleva a un altísimo déficit comercial. El año pasado fueron por encima de 40.000 millones de euros, de los cuales ese fue nuestro déficit comercial, de los cuales por encima del 75% corresponden a la energía, y además hay una alta volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, y con la situación geopolítica que tenemos, pues esto no parece que se vaya a mejorar. Pero tenemos una oportunidad tremenda, y es que somos un país que tenemos magníficos recursos renovables. Tenemos sol, tenemos viento, y además es un sector en el que las inversiones, Mario hablaba también de inversiones y de lo importante que son las inversiones aquí, pues según Bloomberg, en el año 2024, el sector de las renovables movieron a nivel mundial 2,1 billones de dólares en inversiones, con lo cual es un sector estratégico para nuestras economías. Vamos a hablar ahora de cómo nos estamos moviendo el marco estratégico en Europa y en España. La política energética de la Unión Europea la rigen nuestros acuerdos de París. No los voy a contar, todos lo sabéis, no aumentar un 2% de nuestra temperatura con respecto a lo que teníamos en el año 1990 y
preferiblemente no aumentarlo por encima del 1,5%. Después llegó la Agenda para el Desarrollo Sostenible, un documento muy interesante de la Unión Europea en la que se plasma cómo tiene que avanzar la economía europea para conseguir este desarrollo sostenible. Una acción importante fue el paquete de la Unión Europea en energía limpia, lo que conocemos con el paquete de invierno, que ahí lo que se ponen son las bases de lo que tiene que hacer la Unión Europea a 2030 y a 2050 para avanzar en la introducción de renovables e ir abandonando las energías fósiles. Y uno de los mandatos de este paquete de energía limpia es que cada país tenía que presentar ante la Unión Europea en el año 2020 una cosa que llamamos el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, que vamos a analizar a continuación, donde cada Estado miembro tiene que plasmar los objetivos de descarbonización a 2030, la estrategia a largo plazo a 2050, con objetivos, metas e inversiones para poder lograrlo. Pero desde el paquete de energía limpia que se publicó en el 2019 han pasado muchas cosas. El Pacto Verde Europeo aumentó nuestros objetivos, después vino el Fit for 55, que lo que hizo fue aumentar los objetivos de descarbonización de la Unión Europea 2030 en un 55%, y luego la guerra de Ucrania hizo que se pusiera en marcha el Repower Europe, en el que se establece todo un plan de cómo vamos a disminuir en Europa la dependencia de las importaciones de gas natural ruso. Toda esa legislación internacional se ha plasmado a nivel nacional en la Ley de Cambio Climático. Por primera vez en España, en el año 21, se publicó una Ley de Cambio Climático en Transición Energética, el Plan Integrado de Energía y Clima, que les decía que es el que marca nuestros objetivos de descarbonización a 2030, una estrategia de descarbonización a largo plazo, a 2050, y luego pues, una serie de estrategias, documentos de transición justa, de pobreza energética, muchas hojas de ruta, con lo cual tenemos más normativa y más legislación de la que podemos leer casi. Bueno, y estos son los objetivos que establece nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que hemos mandado a Bruselas en el año 2020, que hemos revisado en el año 2023 porque los objetivos europeos se hicieron más ambiciosos, y esta es ahora la nueva versión del PNIEC que estamos trabajando con él. En el 2030 tendremos que haber reducido nuestros gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 en un 32%. Tendremos que tener una matriz energética del 48% de las renovables, que si nos vamos a electricidad estaremos hablando del 81% de renovables en el sector eléctrico, y tendremos que aumentar hasta un 43% nuestra eficiencia energética. Pero a 2050 lo que queremos es haber reducido nuestros gases de efecto invernadero en un 90%. Eso quiere decir una economía prácticamente descarbonizada. 2050 todavía está lejos y el papel lo aguanta todo. Y el 100% de las energías que se consuman en España deberán ser renovables. Y esto lo tenemos que hacer con un concepto de neutralidad tecnológica. No queremos apoyar unas tecnologías sobre otras, las que competirán todas en el mismo escenario, y luego además con un balance del coste y la eficiencia de la medida. ¿Qué significa el PNIEC? En el sector eléctrico lo que estamos viendo es que queremos pasar de esta situación que teníamos en 2015, que teníamos aproximadamente 30 gigavatios, básicamente eólica, que es la parte verde, y un poquito de fotovoltaica y luego otras renovables, de esos 30 gigavatios que teníamos en 2015 a 150 gigavatios que tendremos que tener, según nos dice el PNIEC, en el año 2030. Eso quiere decir que tenemos que multiplicar por 5 respecto a los de 2015, lo que tenemos que instalar de energías renovables, con un crecimiento importante de la eólica, se duplica, pero sobre todo con un incremento tremendo de la energía fotovoltaica. Y en global, multiplicarlos por 5, hemos dicho. Esto quiere decir que tenemos que meter en nuestro sistema 295 teravatios hora de energías renovables en nuestro sistema eléctrico.
teras son 10 elevado a 12, con lo cual son muchos vatios hora que tenemos que integrar en nuestro sistema eléctrico. Y no es solamente una cuestión de luchar contra las emisiones de CO2, es una cuestión económica también. Ahí os he puesto un poco cómo se han reducido los costes de la energía eólica y la energía solar fotovoltaica en los últimos años. Veis que desde el primer año, no sé muy bien, pero es el año 2009 hasta el año 2018, la eólica ha reducido su coste en un 69% y la fotovoltaica en un 88%. Ahora, la manera más barata de generar energía es mediante renovables, principalmente de fotovoltaica, pero veremos que la fotovoltaica no puede ser la única solución por muy barata que sea. ¿Por qué? Porque las energías renovables tienen algunas características buenas, son autóctonas, es decir, nos hacen reducir nuestra dependencia del exterior. Decíamos antes que todo el petróleo y todo el gas natural que usamos en España lo tenemos que importar y eso hace que tengamos una de las dependencias energéticas más altas de toda Europa. Estamos casi en el 67% de dependencia energética. El 67% de nuestra energía viene de importaciones. Y estamos más altos que el resto de la Unión Europea y es verdad que hace unos años estábamos en el 75%, es decir, la entrada de renovables, nos guste o no nos guste, las renovables son nuestra única fuente de energía autóctona. Tenemos sol y tenemos viento. Pero además crean empleo y crean empleo muchas veces en las zonas rurales, con lo cual se contribuye también al desarrollo de la economía donde más se necesita, y además son distribuidas. Esto quiere decir que pueden estar cerca del consumidor, lo cual reduce los costes y las pérdidas de transporte y posibilita el autoconsumo, del cual también oímos hablar mucho. Pero se he puesto en rojo porque tienen algunas dificultades. Primero, suelen ser centrales de pequeña potencia. No estamos hablando de una nuclear que puede tener una potencia por encima de los 1.500 megavatios, suelen ser instalaciones más pequeñas, 100, 150, 200 megavatios, salvo la hidroeléctrica, que ya sí que da gigavatios, lo que implica un coste mayor. Muchas instalaciones distribuidas cuestan más que una instalación centralizada y, sobre todo, el problema es que son variables en el tiempo. Con lo cual, el sistema eléctrico va a necesitar más respaldo. Vamos a tener que tener más potencia de renovables que de otras energías porque tenemos que enfrentarnos a horas donde no hay sol y a momentos donde no hay viento. Con lo cual, cuando hablamos de eólica y hablamos de fotovoltaica, hablamos de energías renovables no gestionables. Y estas energías renovables no gestionables, porque no podemos producir viento cuando nosotros queramos, el viento sopla cuando quiere y es cuando producimos energía eléctrica, y el sol pasa lo mismo, hay unas horas que hay sol y cuando el sol se pone, pues ya no podemos seguir produciendo fotovoltaica. Y esto tiene un efecto directo sobre el funcionamiento del sistema. La variabilidad del recurso primario, decíamos que necesitamos más necesidad de potencia instalada, excedentes de producción no reintegrable. Oiréis hablar de que muchas veces las plantas fotovoltaicas se tienen que desconectar, aunque haya unas condiciones de sol tremendas, porque sabéis que en el sistema eléctrico tenemos que tener casado, tenemos que tener balanceado lo que consumimos con lo que producimos en cada segundo, con lo cual, si no hay mucho consumo y hay mucha producción, tenemos que desconectar nuestras centrales, con lo cual es producción no integrable. Esto está causando también una cosa que le llamamos la canibalización de las energías renovables, y es decir, que muchas veces tenemos precios cero en el pool energético. Esto que puede parecer fantástico, porque parece que la electricidad es gratis, no es tan fantástico porque los inversores no quieren invertir en nuevas instalaciones si les van a retribuir a precio cero, con lo cual tenemos que poner un equilibrio entre todo esto. Inestabilidad de la frecuencia, lo que ha pasado con el apagón en la península de hace algunas semanas, y la disminución de inercia del sistema, porque ni la eólica ni la fotovoltaica aportan inercia al sistema. ¿Esto cómo puede paliarse? Puede paliarse con renovables gestionables. Hay renovables gestionables, claro que sí. Una de ellas es la termosolar. Por ejemplo, estas son instalaciones termosolares
esos 2 tanques, que eso es un campo de cilindroparabólicos, de paneles solares no fotovoltaicos, térmicos, lo que hacen es que producen calor y ese calor se almacena en esos depósitos de ahí, que son depósitos de sales fundidas, almacenan calor y por la noche pueden producir energía renovable, moviendo una turbina con el calor que se ha almacenado y producir solar por la noche. Podemos hacerlo, tenemos tecnología. Esto es otra de las tecnologías, que son instalaciones de torre, y en España somos pioneros en el tema de desarrollo de energía solar termoeléctrica. Tenemos alrededor de unos 2 gigavatios de solar termoeléctrica. La biomasa es otra opción gestionable. Podemos almacenar biomasa y producir en el momento, igual que almacenábamos antes carbono, ahora podemos almacenar biomasa y elegir cuándo estamos produciendo electricidad con biomasa. Y es verdad que tenemos una gran cantidad de biomasa residual en España que no estamos utilizando. Antes hablábamos de los incendios. Si limpiáramos nuestros bosques y quitáramos de ahí todo ese combustible que está dispuesto a quemarse en verano, podríamos utilizarlo con fines energéticos. No estamos hablando de utilizar tierras agrícolas, etcétera, etcétera, pero solamente con los residuos que generamos podríamos tener una aplicación importante de la biomasa. Y otra manera de hacerlo es mediante mecanismos de sistema, de balance del sistema, como es el almacenamiento energético. Estaréis hablando mucho del papel que tiene que tener el almacenamiento energético en el futuro de un mix energético, un mix 100% renovable. Tecnologías de almacenamiento hay muchas. Tienen el papel esencial que proporcionan flexibilidad y firmeza a la red sin emisiones y reducen los vertidos, porque si hay más producción que consumo, que demanda en ese momento, esa energía excedente la podemos almacenar en baterías, en un hidrobombeo, de muchas maneras. Con lo cual, eso es una ventaja porque nos ayudará a almacenar energía cuando hay excedentes para poder utilizarla cuando se necesita. No hay una única tecnología, son tecnologías muy diferentes que dan diferentes servicios. Unas tecnologías de almacenamiento son capaces de responder en tiempo muy corto, como pueden ser los supercondensadores o los volantes de inercia. Otras son a más largo plazo, como puede ser el bombardeo hidroeléctrico o los almacenamientos por aire comprimido, distintos costes y también distintos grados de madurez. Bueno, os he puesto aquí en esta transparencia, la verde más oscuro es la tecnología que está madura, la que está en un verde más clarito son tecnologías en fase de desarrollo y las otras en fase de investigación. El PNIEC, igual que tiene objetivos en generación eléctrica renovable, tiene objetivos en almacenamiento. Dice que para 2030 tendremos que tener 22,5 gigavatios de baterías, de bombeo hidráulico y de hidrógeno. Volveremos luego al hidrógeno un poquito más. Con lo cual, ¿cuáles son las tendencias en el sector energético? Básicamente 2. Por un lado, la economía se electrifica. Queremos que todo lo que podamos electrificar, lo vamos a electrificar. Tenemos que electrificar el sector doméstico. Mario hablaba también de la importancia de las ciudades, los consumos en las ciudades. Todo eso hay que electrificarlo. Tenemos que electrificar todo el transporte que podamos. Tenemos que electrificar la industria que pueda ser electrificada. Y también el PNIEC prevé un aumento de la demanda eléctrica. Tenemos que consumir más energía para quitar otros combustibles fósiles, con lo cual, pues esos son los objetivos. Y además, no solamente tenemos que electrificar la economía, sino que la electricidad se hace renovable con estos objetivos tan ambiciosos. Pero hablábamos que los edificios son un sector clave para lograr estos objetivos. Los edificios consumen aproximadamente el 30% de la energía en España y emiten el 11% de los gases de efecto invernadero. No es trivial. Con lo cual, el sector de la calefacción y la refrigeración es responsable de una gran parte del consumo. Antes nuestros picos de demanda estaban en invierno, porque teníamos la calefacción. Ahora nuestros picos de demanda suelen estar en el verano con los días de más calor por el tema de la refrigeración. Con lo cual es necesario integrar las energías renovables en nuestras redes de calefacción y refrigeración. Todo eso que hemos llevado haciendo unos años, de que la calefacción en las viviendas era gas natural, etcétera, etcétera, pues bueno, todo eso lo estamos revisando y evidentemente la electricidad tiene que entrar aquí de manera masiva. Y también hay objetivos en el PNIEC para
para edificación. Al menos un 49% de la energía de los edificios tiene que ser renovable en el año 2030 y se tiene que descarbonizar el parque inmobiliario en su totalidad en el año 2050. ¿Cómo lo vamos a lograr? Reduciendo al mínimo la demanda de calor y frío de los edificios, todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, rehabilitación, es decir, todos los SAEs, los sistemas de aislamiento de los edificios, todo lo que tiene que ver con las nuevas normas de edificación que cada vez tienen que ser integrar renovables, aislar mejor nuestras viviendas, etcétera, etcétera. No la he puesto, pero hay una fotografía de Greenpeace donde termográficamente se le hace una figura, se le hace una foto a un edificio y se ve cuáles son las pérdidas de calor de un edificio medio en España, que asusta. Cómo perdemos calor por las ventanas, cómo perdemos calor por los forjados, una cosa tremenda. Y hay muchísimo que hacer. Tenemos que ampliar los sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración, lo que llamamos district heating o redes de calefacción, es decir, que haya una gran central que nos suministre mediante tuberías, en vez de tener cada uno nuestra caldera en casa, que es mucho más ineficiente, que haya eso en el norte de Europa y en la España más fría, ya se está haciendo mucho. Promover el desarrollo de las redes de calefacción y refrigeración y, por supuesto, todo el tema de procesos administrativos de conexión de plantas de energía renovables a red. El PNIEC decíamos que incluye también medidas concretas. Se promueve la integración de energías renovables en el sector de los edificios, la solar, la geotermia. Evidentemente, como decía Mario, no somos un país que tengamos un gran recurso geotérmico de alta temperatura, no somos Islandia, pero verdaderamente solamente almacenando el agua de un circuito de calefacción en lo que llamamos geotermia de baja entalpía o geotermia somera, es decir, con el calor o la inercia térmica que tiene un pozo no muy profundo, podemos ahorrar mucho en calefacción para que los saltos térmicos no sean tan grandes. Y, por supuesto, decíamos rehabilitación energética de los edificios. Las envolventes, la renovación de los sistemas de calefacción. El PNIEC prevé que de aquí al 2030 tendremos que haber rehabilitado la envolvente térmica de 1.380.000 viviendas y para eso se están dando subvenciones. Esto quiere decir 300.000 viviendas al año. Y la renovación también de los edificios públicos. Los edificios públicos tienen que dar ejemplo en todas estas cosas. El PNIEC también tiene objetivos en transporte, de electrificación en transporte. Establece un objetivo de reducción del 16,3% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte y busca impulsar la electrificación de la flota de vehículos, sobre todo el vehículo urbano, vehículo de transporte público, etcétera, etcétera, y prevé que en el 2030 tiene que haber 5,5 millones de vehículos eléctricos en España. Para eso se están poniendo, ya sabéis, los planes MOVES, donde se dan subvenciones, etcétera, etcétera. Vamos más lentos de los que nos gustaría. Pero no solo de electricidad vive el hombre. Decíamos que hay sectores que van a ser difíciles de electrificar. La industria pesada, todo lo que es fabricación de acero, cemento, la industria química, otras industrias pesadas, el transporte pesado de larga distancia, donde las baterías todavía no dan las prestaciones para poder recorrer grandes distancias con mucha carga y, por supuesto, el sector de la aviación y el sector marítimo, que son muy contaminantes y muy difíciles de electrificar, con lo cual también necesitamos moléculas renovables. No solamente necesitamos electrones renovables, no solamente electricidad, sino que necesitamos moléculas renovables. ¿Y qué estamos haciendo? Pues básicamente el PNIEC, en su revisión, decía que el PNIEC la primera vez se había mandado a Bruselas en 2020, se aprobó, pero en 2023 todos los Estados miembros tuvimos que revisarlo con pretensiones al alza, siendo más ambiciosos. Y en esta revisión del PNIEC ya entraron los gases renovables. Y cuando hablamos de gases renovables, estamos hablando de biometano y de hidrógeno renovable, porque van a poder descarbonizar algunos sectores difíciles de electrificar. Y, bueno, el biometano lo vamos a obtener mediante la degradación de residuos biodegradables, residuos sólidos urbanos, residuos agroindustriales, ganaderos, etcétera, etcétera. Y el hidrógeno, luego hablaré un poquito, aunque voy fatal de tiempo. Pero, bueno, los objetivos del PNIEC es que tendremos que producir en 2030 20 teravatios hora anuales de biogás. El 2% de la demanda del gas natural puede ser biogás y se han hecho estimaciones en Agar,
base de gas, que es absolutamente posible hacerlo. Somos un país con una agricultura y con una ganadería potente, con lo cual tenemos mucho residuo biodegradable, y prevé la introducción de 11 gigavatios de electrolizadores que supondrán 2 millones de toneladas de hidrógeno. Esto va a suponer que, aparte de los objetivos del PNIEC, de los que hablábamos antes, de esa cantidad de teravatios hora que tienen que estar en el sistema eléctrico, vamos a necesitar una generación renovable mínima de 50 gigavatios eléctricos adicionales para nuestras plantas de producción de hidrógeno. Los proyectos, y Mallorca es un ejemplo de ellos, se están escalando a marchas forzadas, queremos ir muy rápido, y hay una competencia tremenda con otros países europeos y con Estados Unidos por posicionarse en los puestos de cabeza. Dentro, todos los estudios que se han hecho por parte de la Unión Europea, de la Agencia Internacional de la Energía, dicen que el hidrógeno más barato que se puede producir en Europa se producirá en España gracias a nuestro estupendo recurso solar que tenemos, ¿no? Con lo cual, España no solamente está planteando ser un productor de hidrógeno para el mercado interno, sino para exportar también a los países del norte de Europa. Bueno, no me voy a parar en contaros qué es el biogás, pero simplemente es un gas combustible de baja densidad, tiene un poder calorífico algo más de la mitad del gas natural, que se obtiene mediante digestión anaerobia, un proceso biológico del tratamiento de los residuos ganaderos, de los RSUs, de la industria, y este es una cosa parecida al gas natural. Pero este biogás, si queremos hacerlo más parecido, completamente parecido al gas natural, lo tenemos que transformar en biometano. Y lo único que hacemos es que el biogás es una mezcla de metano y CO2. Lo que tenemos que hacer es un upgrading, quitarle el CO2 y ya podemos producir un biometano que es completamente igual al gas natural, pero de origen biológico, neutro en emisiones de CO2, con lo cual eso quiere decir que, aparte de ayudarnos en la gestión de residuos, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y, bueno, las gasistas están ya muy preparadas para poder mezclar gas natural con biometano, porque no hay que hacer ningún cambio en nuestra red gasista para poder mezclar el gas natural con el biometano. Bueno, aquí os lo pone a esto, hacen un upgrading, pero hay otro gran gas renovable, que es el hidrógeno, por el cual tenemos muchas esperanzas. Pero estamos hablando del hidrógeno renovable, el hidrógeno que se produce o a través de la electrolisis del agua mediante energías renovables. Uy, perdón, que me he ido para adelante, esto no sé cómo se va para atrás. Aquí, mediante energías renovables, o se puede hacer también mediante gasificación de biomasa y biorresiduos, y luego hay otros gases renovables. Hay otros hidrógenos que no son renovables y vienen del gas natural o del petróleo. Habréis oído hablar de los colores del hidrógeno. Hablamos de hidrógeno gris, si viene de combustibles fósiles, de azul, si viene de combustibles fósiles, pero con captura de CO2, de las tecnologías que nos hablaba antes Mario, turquesa, si viene de pirólisis de metano y de biometano, rosa, si viene de la energía nuclear. Sabéis que los franceses han hecho un lobby tremendo en Europa para que la energía nuclear se considere dentro de la taxonomía de lo que puede tener subvenciones por energías no contaminantes, y verde si estamos hablando que viene a partir de energías renovables. Bueno, únicamente mediante energía renovable se produce la electrolisis del agua y se separa ese hidrógeno del oxígeno del agua. Así es como se produce el hidrógeno. Pero luego este hidrógeno también se puede transformar en energía eléctrica a través de una pila de combustible. Que transforma el hidrógeno, lo vuelve a combinar con el oxígeno, con lo cual produce energía eléctrica y el único residuo es el agua. Con lo cual, pues se está investigando y se están haciendo muchas cosas. Bueno, hay muchos sectores en los que se puede utilizar el hidrógeno, pero también vamos a necesitar combustibles líquidos. El hidrógeno es un combustible gaseoso que, si lo queremos licuar y lo queremos utilizar, por ejemplo, en sector marítimo, tenemos que almacenarlo licuado a muy alta presión, etcétera, etcétera, y eso también es costoso. Con lo cual, no solamente necesitamos electricidad y gases renovables, necesitamos también líquidos renovables. ¿Y de qué hablamos cuando hablábamos de líquidos renovables? Pues hablamos o de biocombustibles avanzados, obtenidos a partir de biomasa residual, que se pueden utilizar en todos los sectores. Básicamente, los biocombustibles
biocombustibles tienen una aplicación muy directa en lo que llamamos combustibles sostenibles de aviación, en el sector de la aviación. Ya la STM y la IATA tienen aprobados por lo menos ahora mismo 8 biocombustibles que pueden utilizarse como combustible de aviación, mezclado con el fuel, con el Jet 1, y luego también los combustibles renovables de origen no biológico, lo que llamamos los electrocombustibles, los combustibles sintéticos, el Power-to-X, que lo que hacen es que utilizan CO2 e hidrógeno para producir metanol, amoníaco, hidrocarburos que pueden sustituir a los derivados del petróleo, pero con origen renovable. Y bueno, me quedan 33 segundos y aquí voy a querer. Con lo cual, como conclusión, España está bien posicionada para alcanzar este reto tan tremendo que tenemos por delante, pero se requieren políticas efectivas. Es necesario que haya un marco legal y regulatorio estable, concreto y creíble. El PNIEC, la Ley del Cambio Climático, la transición energética, etcétera, etcétera, son todos marcos legales que intentan apoyar esto. Hablaba también Mario antes de inversiones. El PNIEC considera que son necesarias de aquí al 2030 308.000 millones de euros para poner esto en marcha, de los cuales considera que el 18% va a ser inversión pública y el 83% o el 82% va a ser inversión privada. Pues para que la inversión privada se anime, y decíamos que se está animando porque las inversiones son muy fuertes, pero tiene que haber un marco regulatorio estable. Y luego, además, pues eso, los poderes públicos deben proporcionar esta certidumbre para que la inversión privada se anime a invertir, pero la Administración tiene que liderar, pero con una intensa colaboración con las empresas y con los consumidores. Este nuevo modelo energético pone al consumidor también en el centro de la ecuación, básicamente porque nosotros podemos tomar decisiones de gestionar nuestra demanda, de cuándo producimos, y además también nos hemos convertido en productores eléctricos, eso que llamamos con una palabra feísima. No solamente somos consumidores, podemos ser prosumidores. Podemos producir electricidad si instalamos energías renovables en nuestros tejados, en nuestras comunidades, etcétera, etcétera. Y además hay posibilidad de nuevos empleos y de nueva inversión, con lo cual en España además también es un sector muy activo, pero tenemos que tener cuidado en que la transición sea justa, que nadie se quede detrás. Hay mucho interés en que en aquellas zonas donde estamos cerrando la energía convencional, por ejemplo las cuencas mineras, las plantas térmicas de carbón, etcétera, etcétera, que esta gente sea también protagonista de la transición energética, porque estamos cambiando un sistema productivo por otro y esta gente no se puede quedar atrás. Y como yo trabajo en el CIEMAT, que es el Centro de Investigaciones Medioambientales y Tecnológicas, somos un organismo público de investigación dedicado a energía y a medio ambiente, dependiente del Gobierno de España a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Tengo que decir que toda esta transición necesita mucha inversión en I+D, en investigación, en desarrollo y en innovación, porque son un eje clave para el PNIEC. Muchas de las tecnologías de las que estamos hablando todavía no son tecnologías del todo maduras, el hidrógeno, los combustibles sintéticos, los biocarburantes, con lo cual pues, quiero pensar que desde el CIEMAT estamos jugando un papel clave desarrollando investigación en estas áreas. Y por mi parte, aquí me quedo. Muchas gracias por la atención. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Luego tendremos tiempo para conversar también. Queríamos pedirles disculpas porque no está funcionando bien el wifi, pero bueno, también así están más atentos a las presentaciones. Vamos a terminar esta ronda de ponencias con Diego Viu, que es director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático del Gobierno en las Islas Baleares, que nos va a hablar precisamente de las renovables en Baleares, cómo están poniendo en marcha. Gracias, Diego. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecerle la asistencia, agradecer a la organización, ¿no?, que me permita compartir este espacio con ustedes y decirles que además pues, me siento un poco abrumado por el desafío, ¿no?, porque normalmente suelo pensar que el ser el último
me permite nutrirme de todo lo que han dicho los anteriores y además pues, tomar parte de sus argumentos o tomar parte de lo que me gusta. Pero claro, con el nivel de academia, de ponentes y de las personas que han intervenido antes que yo, que tengo un desafío añadido y es poder resultarles interesante de alguna manera, ¿no? Entonces, dicho esto y viendo con lo que tengo que competir, hemos visto ponencias que iban desde lo global, ¿no? Desde las consecuencias del cambio climático y cómo está respondiendo nuestro planeta a todos los niveles, de cuál es el efecto sobre nuestro planeta. Hemos visto algún aterrizaje particular para Baleares y hablaba Mario también, ¿no? De que no solo es adaptación, sino que es mitigación. Entonces, haciendo el zoom más pequeño, yo me voy a centrar en una parte de mitigación que son las renovables, me voy a centrar más todavía en un territorio como es Baleares, pero que estoy seguro que los desafíos, el discurso y los problemas que aquí tenemos riman con el resto de territorios del mundo. Entonces, me gustaría poder compartir y, a ser posible, inspirarme e inspirar para poder resolverlo. Entonces, mi propuesta, ¿no? Saliéndome de una visión muy académica, les propongo un viaje, ¿no? Y les propongo un viaje a algo que quizá no habían podido acceder nunca, y es ponerse en mis zapatos. Si siempre hablamos de la posición del liderazgo, lo que tiene que hacer o cómo debería actuar la administración pública, entonces lo que hoy les propongo es que hoy ustedes se pongan en mis zapatos, ¿no? Que se sienten en mi silla, suban mi cartera y vean lo que yo veo y tomen la perspectiva de cómo es esto visto desde las Islas Baleares. Entonces, desde ese sentido les propongo un pequeño viaje, siempre desde la honestidad intelectual, desde la empatía y la humildad, y basado en 4 preguntas, ¿no? Es decir, cuando uno se sienta donde se sienta, llega un día, le da la cartera, dicen, usted a partir de ahora es el responsable de todo lo que dice el título, que por cierto, muchas gracias al que lo puso, porque es impronunciable, es difícil de reproducir, pero es cierto que abruma, ¿no? Es decir, dice, usted es el responsable de economía circular, transición energética y cambio climático, casi nada. Y la primera pregunta es, atendiendo, ¿no? Una serie de unos libros de cuando éramos muy jóvenes algunos, ¿de dónde venimos? ¿No? ¿Por qué estamos aquí y cuáles son los antecedentes, ¿no? Yo creo que la siguiente debería ser, y pasaremos a dónde estamos, qué necesitamos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, aprovechando también un poco las ponencias anteriores y por ello sin adentrarme mucho más, hemos hablado del PNIEC, hemos hablado del Pacto Verde, hemos hablado del Fit for 55, hemos hablado de la legislación y tenemos un marco jurídico robusto, es decir, estamos convencidos y obligados por ley de que lo tenemos que hacer. Entonces, yo creo que es muy importante entender que esto no es una parte de la ecuación, o sea, no debería ser una decisión. No puede decir, oye, ¿decido cumplir la ley o no? Dice, es que el Pacto Verde no me gusta. Ya, puede que no le guste, pero es que es la realidad. Es lo que hemos decidido todos los ciudadanos europeos. Y tenemos una serie de leyes con unos objetivos a los que nos tenemos que circunscribir. Y la realidad, ¿no? La primera pregunta que uno se hace es decir, bueno, ¿y qué tal lo estamos haciendo? Pues mal. Mal. O sea, si ustedes ven la aportación de energías renovables sobre el consumo de energía final, ya en el 2023 estábamos por debajo de los objetivos que fijábamos para 2020 y muy difícilmente cerca de lo que tenía que ser en 2025. Entonces, me sabe mal darles una mala noticia, pero el primer día en los zapatos del que hoy los lleva es que lo estamos haciendo mal y que es que no es que empezamos de cero, sino que empezamos por debajo, ¿no? Entonces, haciendo de la debilidad virtud, uno empieza a analizar, ¿no? Decir, oye, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué problemas tengo? ¿No? Porque si tengo este marco, tengo una estrategia, tengo las metas definidas de hasta dónde quiero llegar, ¿por qué no lo estoy consiguiendo? Y en este sentido, haciendo un análisis, como decía, humilde, honesto y de la sinceridad, veo 3 puntos de dolor, o 3 grandes puntos que yo creo que no hemos sido capaces de resolver, ¿no? El primero lo anticipaba, ¿no? Hemos fracasado en los objetivos. Es decir, con la tendencia que hoy tengo y los resultados que tengo hoy, en un contexto europeo que pretende acelerar, ¿no? Ese movimiento de Fit for 55, que queremos pasar del 40 al 55, dice, jolín, yo no tenía hecho los deberes de la semana pasada y tengo que conseguirlos del mes que viene, ¿no? Tenemos una reflexión muy importante sobre lo que estamos haciendo y que realmente no vamos bien. La penetración de renovables en Baleares en 2024 fue algo superior al 16%, esos eran datos de 2023, y evidentemente está muy lejos de los objetivos que teníamos. Esto es obvio, son datos públicos, son datos que uno puede leer y que además se publicitan y se comunican en todos los foros. Pero cuando uno empieza a rascar un poquito más por debajo, vemos una segunda capa que lo sufren ya seguramente más los que están dentro del sector o los que promueven, los que se desgastan y tienen la valentía, y es que hay un fallo en cómo se tramita y en la desplanificación. Y hay un problema
de fondo que, haciendo autocrítica de las administraciones públicas, tenemos que reconocer. Y es que no hemos sido capaces de transmitir o desarrollar un plan para hacerlo. Porque no es lo mismo un marco estratégico que un plan. Es decir, si yo sé a dónde quiero ir, pero no tengo un mapa, puedo llegar por casualidad. Puedo tener buenos vientos, puedo tener ayuda, pero si no describo el cómo, de qué manera y cuándo lo hago, es muy difícil que lo pueda conseguir. Y esto no solo nos afecta a pasado, sino que nos afecta a futuro. Es decir, el marco de implantación de las energías renovables es un lienzo en blanco. Son unas reglas generales, una serie de actores que quieren una serie de derechos y que en una serie de iteraciones infinitas de prueba, 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 deciden, y no es las administraciones sino los ciudadanos, dónde quieren o dónde promueven el poder instalarse. Y eso nos lleva a la última parte, ¿no? Y nos llega, para mí, a la más triste, ¿no? Es decir, a no tener licencia social, que es algo que parece incomprensible, pero que es totalmente cierto. Es decir, al menos los de mi edad, ¿no? Y los coetanos, y hablaba con una persona antes, que cada día nos hacemos más mayores y empezamos a hablar en pasado. Pero cuando hablábamos de transición energética, cuando hablamos de ecología, cuando hablamos del planeta, hablamos de progreso y futuro. Y a día de hoy hablamos de agresión, de consumo de territorio, de molestia visual, de una desplanificación incontrolada, del gran espejo solar. Entonces, es una realidad. Es decir, cuando en los mensajes de lo que nos está pasando en la Tierra, cuando sabemos que tenemos un gran objetivo, que el primero es cuidar nuestra salud y el lugar donde vivimos no es suficiente y te puede producir un rechazo masivo a nivel de ciudadano, tenemos un gran problema, ¿no? Y si nos fijamos, si pudiéramos establecer un denominador común, ¿no? Ahorrándonos varias horas de análisis y reflexión, lo que subyace, ¿no? Lo que está por debajo es la conjugación del binomio de territorio y sostenibilidad. Al final, todo lo que vemos aquí es un problema territorial. Existe la inversión, tenemos un PRTR y tenemos unos mecanismos que han puesto una inversión millonaria para hacerlo factible. Tenemos unas administraciones, tenemos inversores, tenemos promotores que traen su dinero para invertir, con lo cual no es un problema económico. Como bien decían también, ¿no? Tenemos una tecnología que cada año minimiza los costes y hace más barata la producción de energía renovable. Yo siempre hago el chiste, ¿no? De que hace muchos años, cuando empezaron los primeros locos de la solar, los paneles valían entre 200 euros el metro cuadrado y a día de hoy es más barato que poner pladur, ¿no? Si alguien quisiera hacerse una casa de low cost, podría forrársela de paneles y le saldría más barato que poner unas placas de yeso. Entonces, pues si tenemos la tecnología y tenemos el dinero, ¿cuál es el problema? Y el problema es la conciencia con el territorio. Es el entender que es verdad que en Baleares somos un territorio finito, pero tenemos la percepción de que lo estamos perdiendo, de que lo estamos degradando. Y además estamos generando una serie de movimientos más o menos fundamentados o con más o menos ciencia que han llegado a posicionarse en contra de todo, ¿no? Es decir, tenemos a día de hoy, para los que no iban aquí, cualquier parque fotovoltaico es noticia, en un extremo y otro. Cuando no se conectan porque no se conectan y cuando se conectan porque son tantos campos de fútbol. Entonces, sabiendo que eso es una realidad y sabiendo que eso es un problema, deberíamos estirar hacia abajo, ¿no? Y inspirándome un poco en los ponentes anteriores y en cómo lo han enfocado, deberíamos avanzar con datos, ¿no? Decir, oye, cuán dañino, cuán agresivo, qué capacidad tenemos de absorber todo esto, ¿no? Es decir, ¿es realmente este gran mar solar de placas? ¿Vamos a acabar con la agricultura, el sector primario, con todo el territorio que tenemos disponible? ¿Acabaremos echando a nuestros vecinos para poner placas? Y si hacemos estos datos, y yo también soy hombre de ciencia y me gusta poder discutir de tú a tú, haciendo los números, sacando el PNIEC, hablando de esos objetivos de 2050 en donde todos los consumos deberían ser eléctricos, podemos ponerle un techo con la tecnología de hoy, sabiendo que además la tecnología avanza y nos permite mayores rendimientos, que pues para producir la misma cantidad de energía necesitamos menos ocupación, menos territorio y menos dinero. Si hacemos estos números, si conseguimos no utilizar ningún combustible fósil y que toda la energía que se consumiera fuera eléctrica y fuera producida con medios renovables, necesitaríamos 4.500 megavatios. Dentro de esa discusión, hay que reconocer que hoy en día en Baleares tenemos más de 400 megavatios de renovables conectados a la red y tenemos más de 300 en autoconsumos, en los tejados, en las viviendas, en las naves industriales de cada uno de nosotros. Yo creo que es un dato que además ponemos poco en valor porque
tanto en porcentaje como en valor absoluto, sobre todo a nivel de autoconsumo, somos de las primeras comunidades en España. Entonces, casi tenemos el mismo porcentaje, la misma potencia instalada en unos sitios que en otros. Y haciendo una estimación de qué capacidad tendríamos de promover primero lo que llamamos los suelos antropizados, ¿no? Los suelos modificados por el hombre, los urbanizados, los construidos, los que tienen techos y azoteas, podríamos llegar hasta 1.350 megavatios. Este dato que hemos compartido antes ha sido ampliamente rebatido y ha dicho usted ha hecho una estimación y evidentemente pues, es su opinión. Entonces volvemos a la casilla de salida, ¿no? Salimos de la conversación lógica a la conversación emocional. Nosotros del Gobierno hemos licitado un atlas fotovoltaico para tener, pues, a base de la tecnología, utilizando las imágenes por satélite, la capacidad real que tenemos de asumir esa potencia en nuestros techos, ¿no? Y podremos afinar, y espero que el año que viene, si podemos volver a hablar de esto y en otros términos, este número, en vez de ser un número tan redondo, será un número mucho más afinado y además basado en un análisis minucioso y pormenorizado. Y nos resta unos 150 megavatios que al cambio, con la tecnología y con los usos de hoy en día, podían ser 3.150 hectáreas. Entonces, 3.150 hectáreas, ¿cuánto es? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es una barbaridad? ¿Es una agresión? Es menos del 1% de la superficie de Mallorca. Eso quiere decir que en los próximos 25 años, y consiguiendo electrificar todo, es decir, es una partida a muy largo plazo, necesitaríamos un 0,87% de la superficie. Y mi pregunta es, ¿no somos capaces de acordar dónde situamos este 0,87%? ¿Realmente no tenemos un 0,87% de suelo improductivo, degradado, incómodo, que protegido por las servidumbres de carreteras, etcétera, etcétera, las zonas de transición? ¿Realmente no podríamos encontrarlo? ¿Por qué tengo este problema, ¿no? Es decir, ¿por qué no soy capaz de convencer si tengo los datos? Es decir, si podemos elegir 5 de cada 1.000 hectáreas de las que tenemos de suelo y planificarnos. Y volviendo a analizarlo otra vez, al final la conclusión es que tenemos un problema de territorio que principalmente es un problema de cultura. El territorio es cultura y es tradición. Nosotros tendemos a preservar la imagen del territorio que conocimos cuando crecimos y vemos como una agresión el transformar nuestros recuerdos, que normalmente además están embellecidos por la nostalgia o por la emoción del momento, ¿no? Además hay datos científicos. Entonces, el problema que tenemos es de velocidad, porque el ser humano ha transformado el paisaje a lo largo de toda su historia. Lo que hoy conocemos como patrimonio de la humanidad, los bancales, la agricultura, los molinos, la acequia, etcétera, etcétera, son transformaciones del territorio del hombre para poder sobrevivir. Entonces, no estamos haciendo nada diferente a lo que ha hecho la humanidad hasta el momento, pero estamos provocando rechazo. Y el problema viene por la velocidad, el problema viene por la urgencia. El problema viene que estas transformaciones se han llevado a cabo a lo largo de decenas, de cientos de años y tenemos que abordarlo, pues en 2030 es pasado mañana y 2050 son dentro de 25 años. Entonces, con todo este contexto, o sea, hemos hablado de números, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de inversión y tenemos un problema cultural. O sea, realmente nuestro problema para la transición energética es cultural, ¿no? A mí, particularmente, y esto ya es una opinión personal, creo que tenemos un problema de mensaje y que tenemos un problema de cómo estamos articulando y cómo estamos usando el mensaje. Desgraciadamente, la humanidad ha vivido del miedo y ha sabido sobrevivir al miedo, ¿no? Empezando por Maquiavelo y su Príncipe, ¿no? Donde hablaba que la mejor manera de gobernar era un líder que fuera temido, que evidentemente no le funcionó muy bien. Teníamos al señor Malthus en el siglo XIX diciendo que había que matar a la mitad de la población porque íbamos a morir de hambre con el crecimiento que estaba previsto y no sucedió. Tuvimos el efecto 2000, la informática, que tampoco llegó. Tuvimos el agotamiento de los recursos del petróleo, que a día de hoy, 25 años después de lo que sería el fin, no ha llegado. Y hay cierta gente que es reacia a ese mensaje, porque los tiempos, la velocidad que la queremos cambiar con la velocidad en la que percibirá los efectos negativos, no se asocia y se pone fuera, ¿no? Entonces, para mí, hablando de desafíos presentes y futuros, tenemos un desafío cultural y tenemos un desafío de cómo comunicamos, cómo hacemos y cómo conseguimos llegar. Porque los que están convencidos no los vamos a convencer más, tenemos que convencer a los vecinos de a pie. Porque al final, los que estamos en el negocio, hay un lema
que se sobrepone a todos y cada uno de los casos. Es decir, a mí me encanta la transición energética, yo soy muy verde, pero not in my backyard, ¿no? Es decir, todo esto está muy bien, pero en mi jardín no, en el del vecino y que no lo vea, ¿no? Entonces, habiendo llegado hasta aquí en este viaje, ¿no? Y habiéndose sentado en esa mesa y habiendo podido al menos compartir lo que he vivido en estos 2 últimos años, pues si me lo permiten me atrevo con la frivolidad, ¿no? de hablar a futuro, ¿no? Y me gustaría hacerlo frívolamente hablándole pues, a mis hijos, a mi yo del futuro o al zeitgeist, ¿no? Al espíritu de los tiempos. Y al espíritu de los tiempos le recomendaría que tomara pasos y se inspirara en 4 libros que traigo hasta aquí hoy. Le diría que empezara con el porqué, que empezara por hacer saber y hacer entender los beneficios reales que tienen, que la transición energética, más allá de preservar nuestra salud, de preservar nuestro territorio, de preservar la manera en que tenemos que vivir y adaptarnos y poder sobrevivir, no es un castigo. También trae nuevas maneras de poder generar y que pueden coexistir. Podemos equilibrar ese binomio económico, social y ambiental con lo que es el territorial. Entonces, quizá deberíamos cambiar la manera en que tenemos que comunicar. También le recomendaría Quién se ha llevado mi queso. No sé si alguien lo ha leído, pero en el fondo habla de las posibilidades que tiene alguien en un mundo en constante cambio de adaptarse o no. Porque no adaptarse también es una decisión y no hacer nada también es una decisión, pero lo que conseguirá es que otros decidan por él, ¿no? Y al final tiene sentido que por lo menos seamos, conociendo el porqué, los dueños de nuestras propias iniciativas. El tercer libro que me gustaría recomendarle a mi yo del futuro, a ese zeitgeist, sería Good Strategy, Bad Strategy, ¿no? Es decir, independientemente hay que tener una estrategia, hay malas estrategias y hay buenas estrategias, pero las buenas estrategias son las que te permiten llegar a donde quieres conseguir y que, como decía antes, no se llega ni por casualidad ni empujado por los demás, sino que tiene que haber una planificación y además tiene que ser consensuada. Y por último, y aunque quizá a primera vista no se entienda, le recomendaría el Sapiens de Harari. Porque lo que nos demuestra, más allá de pues, una larga historia de la humanidad y un buen análisis de lo que hemos ido siendo a lo largo de los tiempos, para mí, lo que el mensaje, el resumen en una frase, el titular del libro, sería que la humanidad ha avanzado cuando ha tenido una historia común que creerse. Entonces, les invitaría que sabiendo por qué, sabiendo que el mundo está en constante cambio, con una buena estrategia, construyéramos esa historia común para seguir avanzando y para poder conseguir los objetivos. Muchas gracias. Yo me quedo casi, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Diego, y te invitaba a quedarte porque tenemos ahora un momento de diálogo y de conversación con los 5 ponentes que antes habéis hablado, y quería invitar también a Damià Gomis, que es director del Laboratorio Interdisciplinar sobre el Cambio Climático de la Universidad de Baleares, que no ha tenido ponencia, pero que ahora va a compartir un momento de diálogo. O sea que, Diego, si puedes subir y me acompañáis. Enrique, Álvaro, Mercedes. Nos sentamos como os apetezca. Yo me voy a poner aquí. Mira, pues así. Ah, pues como en la foto. Bueno, pues muchas gracias a los 5 por vuestras ponencias. Yo creo que nos habéis explicado un panorama muy interesante que tenemos, sobre todo muy real, ¿no? Yo creo que, yo decía al final al principio de las intervenciones, qué es lo que estamos viviendo, ¿no? No es lo que nos imaginábamos que iba a pasar, sino que es lo que estamos viviendo en el momento que nos ha tocado, ¿no? Y ya que la mesa se titula La Tierra en Equilibrio, desafíos y soluciones, vamos a pasar a esas soluciones. Y quería primero preguntaros sobre, en este contexto que ya estamos viviendo de cambio climático, yo creo que urgen las acciones, ¿no? En muchas de vuestras ponencias lo habéis explicado. Necesitamos tomar medidas ya, tener claras las acciones. Y sí quería que me contarais esas 3 acciones que deberíamos ya poner en marcha, que no podemos demorar ni a 5 ni a 10 años, sino que tenemos que empezar a implementar ya. O sea que no sé si quieres empezar, Damià, que acabas de llegar, o... Sí, sí. Sí, pues adelante.
Vale, yo tengo, bueno, en Baleares las emisiones provienen sobre todo de transporte y de generación de energía eléctrica. Entonces las acciones tienen que ir por ahí. En tema transporte yo diría reducir las necesidades y las ansias de transporte. Las necesidades son con un urbanismo más concentrado, un urbanismo disperso obliga a coger coche, por ejemplo, y las ansias significa creernos con el derecho de viajar a otro continente para un fin de semana. No solo los que vienen aquí, también nosotros somos turistas. Entonces, para mí eso es importante. Y en eso tengo, para que no sea aburrido, un dardo para el director general. Y es que el plan de transición energética que se está haciendo no contempla las emisiones aéreas ni marítimas. Y para mí eso es hacer trampas al solitario. Así de claro. En tema energético, proseguir con la penetración de renovables, obviamente, y en eso sí que nos tendrá al lado, porque yo creo firmemente en ello. Ahora bien, ¿qué es lo que explica la reacción que hay en contra? Que el territorio ha sufrido muchas agresiones en estas islas. Entonces, las renovables se contemplan como una más, pero es que tenemos un uso residencial del rústico y un uso especulativo. Y entonces eso se ve como otro uso que no es propio del rústico. Si no hubiéramos tenido todo lo anterior, a lo mejor no tendríamos esa reacción. Entonces creo que eso también tiene que decirse. Y lo tercero sería, en general, reducir el consumismo. Es decir, China tiene un montón de emisiones porque fabrica buena parte de lo que consumimos. Entonces, demonizar a China es muy fácil, mientras nosotros consumimos. Entonces, reducir el consumismo para mí es el tercer pilar de la descarbonización. Muchas gracias. Diego, luego, si no respondes, le voy a ir dando la palabra por orden, si os parece, y luego al final, ¿o quieres intervenir ahora? Como queráis. Me imagino que al estar sentado en esta silla voy a ser objeto de todo tipo de parabienes y de propuestas. Entonces, si queréis, me reservo para el final. Pues Enrique, adelante. ¿Cuáles serían estas 3 medidas que ya deberíamos poner en marcha? Pues las que tenía apuntadas creo que me estaba repitiendo con respecto a Damián. Entonces voy a comentar otra cosa que es más global y yo creo que una medida esencial es la protección de la biodiversidad, porque el cambio climático y el cambio global, una de las mayores consecuencias que tiene es la pérdida de biodiversidad del planeta. Estamos ante la 6ª extinción masiva. Desde que empezó la vida en la Tierra ha habido 5 grandes extinciones, la última, la más conocida, la de los dinosaurios. En la actualidad, el ritmo de extinción de especies es de unas 300 veces superior a la de aquella extinción que fue natural. Y es 1000 veces superior a la de la extinción de especies base natural que se produce en el planeta. Entonces, estamos ante una crisis de biodiversidad extrema y entonces hay que imponer medidas para proteger la biodiversidad, porque nosotros no somos, el ser humano no es nada sin el ecosistema que nos rodea, que es toda la Tierra y toda la biodiversidad de la Tierra. Entonces, la desaparición de especies, aunque no lo notemos directamente, nos afecta a nuestra salud como especie. Entonces, creo que medidas que vayan por ese sentido deberían ser prioritarias. Somos biodiversidad, comemos biodiversidad y respiramos biodiversidad. Así es. Efectivamente. Mercedes. Pues la verdad es que es difícil ser original después de lo que han dicho ellos, pero verdaderamente lo primero que tenemos que hacer dentro de esas 3 medidas a adoptar, lo primero es reducir la huella de carbono de cada uno de nosotros. O sea, tenemos que repensar cómo nos movemos, cómo nos transportamos, cómo nos vestimos, que evidentemente es otra causa de contribución al cambio climático tremendo. ¿Cómo nos alimentamos? O sea, hablaba alguien de los kiwis, me parece que era Álvaro, de traerlos de Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Consumir local, consumir productos de temporada, comprar local. Todo eso, claro que contribuye al cambio climático, con lo cual cada uno de nosotros tiene una capacidad, y luego
analizaremos un poco mejor, tenemos que contribuir. Esto no pasa por cambiar unas tecnologías por otras. O sea, si lo que estamos pretendiendo es cambiar toda la energía fósil que consumimos por energías renovables, no estaremos haciendo bien los deberes. O sea, todo esto pasa porque tenemos que repensar la manera en que consumimos. Eso está claro. Y hablaba que esto no quiere decir que volvamos a la vela. Hay estudios muy serios de la Unión Europea diciendo que consumiendo un 60% menos de energía podemos tener el mismo confort. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es intentar no derrochar. Los precios, sé que no es muy popular decirlo, pero los precios es una señal inequívoca, que casi es la única que los consumidores entendemos. O sea, la energía no puede ser muy barata, porque entonces derrochamos. Tiene que haber protección para los que no pueden pagarla, por supuesto que sí. Todo el tema de pobreza energética, la administración tiene que cuidar a esa gente. Tiene que cuidar en la industria para no desindustrializarnos. Pero el mensaje de que vamos a tener una energía muy barata, a mí no me parece muy lógico, porque es verdad, los consumidores casi lo único que entendemos es el palo del precio, ¿no? Empezamos a consumir. La segunda sería, tenemos que descarbonizar la economía. Ya hemos hablado que tenemos que dejar de consumir combustibles fósiles y empezar a trabajar en eficiencia energética. La energía más limpia es aquella que no consumimos, con lo cual hay que reducir nuestro consumo energético y consumir renovable. Y lo tercero tiene que ver con la economía circular. No podemos seguir consumiendo como consumimos ahora, la obsolescencia programada, usar y tirar, con lo cual pues yo creo que esas serían las tres medidas a adoptar. Muy bien. Diego, ¿cuáles serían las 3 medidas? Yo, por mi parte, y curiosamente la primera coincido con Damián. O sea, nosotros, con el estudio que compartimos con el laboratorio, el principal emisor de gases de efecto invernadero en Baleares es el transporte, con lo cual, evidentemente, todas las medidas o toda la fuerza en mitigación tienen los rendimientos más grandes en el transporte por el volumen. Estamos de acuerdo en, evidentemente, tenemos que cambiar las políticas y la manera de desplazarnos, pero, desde mi punto de vista, y no sé si Damián había enfocado por aquí, siempre con datos, ¿no? Es decir, antes de proponer medidas emocionalmente o por historia o por afinidad, yo creo que cabe la pena poder disgregar. Porque el transporte, evidentemente tenemos transporte discrecional, tenemos transporte turístico, tenemos el transporte de los propios utilitarios de cada uno, de los fines de semana, del día, de las escuelas, de los taxis, de las ambulancias, de las empresas. Entonces, si queremos tomar las mejores medidas, sabiendo que estamos en un escenario de recursos finitos y tiempo finito, yo recomendaría que hiciéramos un Pareto para poder maximizar nuestros rendimientos. Uno de los objetivos que está en marcha y que algunos de las autoridades ya han empezado dentro del plan de transición es realizar los estudios de carga y los análisis de la composición de cada uno de los movimientos para poder atacarlos de la mejor manera posible y con valentía. Lo segundo, y yo creo que no lo ha dicho nadie y nos olvidamos de la otra pata, ¿no? Estamos mirando al futuro, estamos mirando a 2030, 2050, pero han dicho bien que tenemos que trabajar en adaptación, ¿no? Tenemos algunos proyectos muy inspiradores a nivel europeo y que dentro del Mediterráneo nos copian, como es el Life Calamillor, y tenemos que empezar a dejar de ensayar medidas de adaptación al cambio climático y sistematizar políticas y legislar políticas de adaptación. O sea, una vez que consigamos encontrar esas medidas científicas que realmente son útiles para todas nuestras playas, deberíamos promoverlas de manera masiva y que dejaran de ser experimentos, sino que dejaran de ser parte del camino, ¿no? Que lo incluyéramos dentro de nuestra cultura. Hay una realidad y es pues, que nuestras playas desaparecen, que tenemos movimientos de arena que nos afectan a la biodiversidad, nos afectan a las plantas, nos afectan a las playas de Posidonia que no regulan el carbono. Entonces, todo lo que descubramos y todo lo que intentamos, tenemos que darle la potencia necesaria y respaldarlo a las administraciones públicas. Y yo vuelvo a insistir, ¿no? Vuelvo al final de mi presentación, que es comunicar, comunicar, comunicar. Y comunicar no desde la base de asustar, no desde la base del conflicto, sino una comunicación honesta, intentando entender y escuchar, ¿no? Entonces, a lo que decía Damián, ¿no? Y por alusiones, el tema de las emisiones marítimas y aéreas, no estoy de acuerdo. Yo creo que debe haber alguna desactualización de información porque hemos trabajado el plan con el equipo y lo que dijimos es que no podemos prescribir medidas territoriales de Baleares, pero que sí existen medidas como la electrificación de puertos, como la disminución de los costes, como la promoción de los combustibles sintéticos, que sí que
están contempladas en el plan, aunque evidentemente no tienes la legitimidad y la potestad para hacerlas tuyas. Hay que empujar y hay que promover en los foros que toca, pero lamentablemente, y algunos de los que me conocen me lo habrán oído muchas veces, a mí me gustaría mandar mucho más de lo que mando, pero tengo un marco, tengo un contexto y en lo que está en mis manos puedo hacer lo que puedo hacer y en lo que no lo puedo promover. Entonces, a nivel de plan, las emisiones sí que están calculadas, las emisiones y las tendencias, la aplicación de todo el Repower EU, tanto para la náutica como para la marítima, está contemplado. Tenemos medidas específicas para puerto y transporte aéreo que están dentro del plan y, evidentemente, hemos puesto un método de medición para poder contrastarlas y saber también que las medidas que hemos tomado, cuál es el impacto real que tienen. Entonces, oye, desde la humildad, de verdad, entender cuáles son nuestras atribuciones y dónde podemos llegar por decreto o por ley, dónde podemos promover y encantados de acompañar. Y con el tema de la percepción de la vivienda como el rústico, pues seguramente es verdad, ¿no? Seguramente la gente está cansada de muchas cosas, pero si metemos todos los problemas en la batidora es imposible de deshacerlos, ¿no? Yo creo que deberíamos segregar y deberíamos separar y que por acciones pasadas o por errores pasados o por afrentas pasadas mezclemos todos los usos del suelo con otro tipo de transgresiones, porque entonces, volviendo al libro de ¿Quién se ha llevado mi queso?, el mundo cambiará, nosotros nos quedaremos todavía en la problemática de hace 20 años y tendremos dos opciones, o nos hundiremos o vendrá alguien que lo cambie por nosotros y seguramente no nos gustará ni las formas, ni el método, ni la velocidad, ni la implantación. Entonces, aquí, entendiendo que hay un problema y que seguramente no es unifactorial, yo lo que propondría es poder separarlo para tratar los problemas uno a uno y no comparar peras con manzanas, vivienda con transición energética, porque el único denominador común es el territorio, pero ni la problemática, ni las acciones, ni la historia es la misma. Muy bien, Álvaro, ¿cuáles serían esas 3 medidas que tendríamos que poner ya en marcha? Yo, vamos a ver, siendo el último, me pido todas las de los anteriores, con lo cual esa ya, y ahora puedo decir alguna cosa más. Creo que hay una cosa que es importante y es una buena noticia, y es que, como bien ha dicho Diego, creo que el proceso de los proyectos piloto ha pasado. Tenemos la tecnología, ya está, solo hay que cogerla y aplicarla. O sea, no es aquello, ¡ay, podría haber un transporte público electrificado! Ya lo hay. Es más, el tren funciona así desde hace 100 años. O sea, que no es rocket science, es voluntad política y voluntad de aplicarlo. Y el problema, y aquí creo que es importante recordar lo que decía Winston Churchill antes de la Segunda Guerra Mundial, hemos pasado de un periodo de proyecciones a un periodo de consecuencias. Están ocurriendo cosas ya. Las acciones no hay que proyectarlas, hay que ejecutarlas ya. Hay una cosa que está clara, la movilidad es uno de nuestros principales problemas, pero tenemos las soluciones en la mano. Y la solución no es cambiar los atascos de la M30 de Madrid de coches térmicos por atascos en la M30 de Madrid de coches eléctricos. Hombre, un poquito mejor para el tema de partículas, pero punto pelota. Lo que hay que hacer es una transformación de las ciudades, por ejemplo, Palma de Mallorca, con olas de calor como las que ha tenido el año pasado, con corredores, digamos, como está haciendo Medellín, corredores verdes donde la temperatura sea mucho más baja para que la gente pueda ir andando y en bicicleta a todos sitios. Segundo, un apoyo del transporte público electrificado y accesible, de calidad y que llegue a todas partes. Y luego está la parte de, bueno, y el que quiera que se compre un coche eléctrico, sí, el que quiera que se compre un coche eléctrico, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta que tenemos que hacer cosas que afecten. Y ya como última medida, y aquí es donde yo, el economista que llevo dentro no puede impedirlo, poner un precio al carbono. Que las cosas cuesten lo que valen. No puede ser que estemos actuando como el que nos vamos a una marisquería, pedimos lo mejor de la carta y a la hora de pagar decimos, bueno, aquí le pago la mitad y algún día vendrán mis hijos y pagarán el resto de la cuenta. Que es lo que estamos haciendo cada vez que compramos unas zapatillas en AliExpress, cada vez que compramos algo que nos traen de Nueva Zelanda, cada vez que hacemos un viaje este fin de semana porque Ryanair ha puesto los billetes muy baratos a Marsella por 30 euros. Eso no vale. Estamos haciéndonos trampas al solitario. Medida, y si tuviera que coger solo una, poner un precio al carbono. Que las cosas cuesten lo que valen. Eso implica que Ryanair podrá hacer su oferta de 30 euros y ir de aquí a Marsella en avión. Y habrá que calcular cuánto es la huella de aquí a Marsella y eso
al coste de lo que esté no es un castigo, no es un impuesto, es al coste de lo que esté la tonelada de CO2, se pagará y eso irá a medidas de resiliencia, medidas de adaptación, pero es muy importante que no nos hagamos trampa. Y una cosa más que podemos hacer todos, que cada uno se pregunte a sí mismo qué cosas puede hacer y todavía no ha hecho en su casa, en su energía, en lo que consume, en su empresa. No es que los números, no los números, es puedes hacerlo y no lo has hecho, hazlo. Porque si no, tendrás que responder por qué no lo hiciste cuando pudiste hacerlo. Y esto es muy importante. El momento es ahora. No tenemos tiempo para hacer experimentos. Hay que correr y correr muy rápido. Sí quería que nos contarais esos proyectos que ya están en marcha, que están demostrando que las cosas se pueden cambiar, que sí que son reales, no son proyectos piloto, que sí que están en marcha y que suponen una transformación, ¿no?, a la hora de producir y consumir. Si nos podríais poner algún ejemplo que ya conocéis y que sí suponen esa transformación que necesitamos que se aceleren. Damián. Bueno, voy a poner uno próximo, que es la universidad. La universidad ha hecho un plan de mejora energética de todos sus edificios, de implantación de placas solares. Si todo sale como está previsto, y espero que sí, el año que viene, creo que será la primera universidad en Europa en producir más electricidad de la que consume. Entonces seremos autosuficientes, ¿no? Esto es la parte buena. Siempre hay peros. El pero en nuestro caso es el transporte. Tenemos 15.000 personas conmutando desde pueblos, desde Palma a la universidad cada día, con una red de transporte público que no está mal, pero la realidad es que de las 15.000, 10.000 y pico vienen en transporte privado. Entonces, en eso es en lo que cuesta más incidir, porque ya no es una solución puramente técnica, es una solución de mentalizar a la gente de que a lo mejor tiene que cambiar alguno de sus hábitos, ¿no? Y el otro pero es que, claro, las soluciones técnicas, como las placas, ya se ha dicho, están muy bien, pero estarán mucho mejor cuando la economía sea circular o casi circular, en el sentido de que ahora mismo extraemos los materiales, el litio, todo lo que hace falta, los usamos y los porcentajes de reciclaje son muy pequeños. Dicho de otra manera, si todo el mundo tuviera que poner placas, ahora mismo el planeta no da. No hay suficiente. Entonces, nos lo podríamos permitir el primer mundo, pero el tercer mundo, si tuviera que vivir al nivel nuestro, no podría. Entonces, como solución transitoria está muy bien y hay que hacerlo, pero seguramente no es sostenible a nivel global, a nivel de materias primas. Por tanto, habrá que pensar en otras cosas, seguramente en un cambio de hábitos o de mentalidad. Enrique. Pues yo, ¿Qué abundando proyecto? en la circularidad de los recursos, hay proyectos de reutilización de aguas grises domésticas. Las aguas grises son aquellas aguas residuales que generamos en casa que no tienen contaminación fecal, como pueden ser las de lavar los platos, la de la ducha, etc. Entonces ya hay proyectos de reutilización de estas aguas para otros usos urbanos, como puede ser la limpieza de calles, el riego de jardines, etcétera. En Barcelona, por ejemplo, ha habido un plan donde se ha implantado el año pasado, pero hay otros proyectos que ya llevan más tiempo, como por ejemplo en la capital de Namibia, en Windhoek, en Los Ángeles, en Melbourne también se ha hecho. Y se ha demostrado que, aunque hay una inversión inicial, porque obviamente hay que adaptar infraestructuras para hacerlo posible, luego el ahorro doméstico y urbano puede suponer hasta un 30 o 50% del agua. Están ahorrando las economías de las familias, pero también estás haciendo no extraer agua de fuentes como embalses o ríos, acuíferos, etc. Y en Barcelona, por ejemplo, el proyecto que ya se ha implantado se esperan ahorros de hasta un 30%. O sea que Sí, es una cantidad muy significativa. Sí. Muy Son bien, proyectos interesantes. Mercedes. Pues hombre, afortunadamente yo creo que es verdad que hay muchos proyectos en marcha y se están haciendo muchas cosas. Yo, por ejemplo, querría poner en valor el tema de las comunidades energéticas locales, ¿no? O sea, estos grupos de ciudadanos, de vecinos que generan su propia energía
y la comparten, de manera que pueden, cuando unos tienen excesos de generación, lo pueden compartir con otros vecinos que tienen demanda, ¿no? Ese tema de las comunidades energéticas que se está desarrollando mucho. Tenemos ahora un secretario de Estado de Energía que es un mallorquín y que lo ha impulsado mucho, Joan Gruizar, y se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Y además, esto no solamente es una manera de poder producir tu propia electricidad y compensarte con tus vecinos, es que es una manera también de que hagamos un consumo responsable. Si tú generas tu propia energía, empiezas a responsabilizarte de cómo la consumes. Entonces, me parece que didácticamente es muy interesante también. Y además, otro punto que creo que hay que poner en valor es que las energías renovables, el autoconsumo, está democratizando la energía. Hasta ahora estábamos acostumbrados a una energía que era unidireccional. Las grandes compañías energéticas tomaban sus decisiones de cómo generaban, la red de transporte y la de distribución nos la hacía llegar a cada uno de los consumidores y nosotros éramos menos consumidores que no podíamos intervenir en el proceso. Ahora todo el tema de autoconsumo nos está dando la posibilidad de que nosotros podemos tomar nuestras decisiones. Incluso podemos tomar la decisión de desconectarnos de la red. Con lo cual, podemos obligar también a las grandes compañías energéticas a que tomen decisiones que sean más democráticas, más consensuadas, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, todo el tema de las startups que están trabajando en movilidad. Ahora estábamos hablando de movilidad. Todo lo que tiene que ver con car sharing, con coche compartido, con nuevos medios de transporte. Creo que se están haciendo cosas muy interesantes y es verdad que están cambiando las mentalidades de los jóvenes. Yo, que ya tengo una edad, cuando cumplíamos los 18 lo que queríamos era convencer a nuestros padres para que nos pagaran el carnet de conducir y luego llorarles mucho para que te prestaran el coche. Era algo que llevábamos absolutamente en el ADN, de que era la libertad. Te podías mover con tu coche, etcétera, etcétera. Ahora eso en los jóvenes ha cambiado muchísimo. O sea, yo ahora veo en mi entorno que los jóvenes no tienen ningún interés en tener coche propio, porque hay otros medios de transporte, comparten coche, etcétera, etcétera. Entonces, se están cambiando esas mentalidades. También es verdad que lo compensan en creces con lo que están haciendo con el tema de digitalización. No pensamos cada vez que mandamos un WhatsApp o cada vez que hacemos una búsqueda en Internet, lo ponía Mario antes encima de la mesa, el consumo energético que se opone, el tema de los centros de datos, etcétera, etcétera. Pero en movilidad sí que están cambiando mucho los comportamientos. Muy bien, Diego, ¿cuáles son los proyectos que destacarías? Yo estoy sufriendo por Álvaro, porque si a mí me van quitando casi todas, cuando lleguen a ti ya no... Luego vamos a empezar al revés. Yo voy haciendo cierres magistrales, ¿no? Estoy muy de acuerdo, además, y nos hemos centrado mucho en la parte de la energía, una única pincelada que aquí todavía no hemos conseguido desarrollar y, aunque lo hemos promovido, lo hemos subvencionado, todavía no se ha implantado, son las microeólicas. Son instalaciones de hasta 10-20 kilovatios en azoteas que pueden ayudar a conjugar con el tema de autoconsumo fotovoltaico, en el que sí que estamos muy avanzados. Y si os parece, me tiro hacia la otra vertiente de economía circular, sabiendo que hay proyectos muy chulos y además muy locales de aquí, es decir, circulares y próximos. Tenemos empresas de aquí que están trabajando para hacer áridos reciclados y no extraer materias primas directamente para toda la reforma, la gran rehabilitación energética que tenemos que acometer. Tenemos empresas que también están entre nosotros que apuestan por un residuo cero y minimizar el desperdicio alimentario para después usarlo en la agricultura como gran consumidor de energía, ¿no? Una vez en una conversación con un compañero me decía que el ser humano es el mayor consumidor de energía a través de la agricultura y la alimentación, consume más kilovatios de los que consume eléctricamente, ¿no? A lo largo del día. Entonces, todo ese tipo de acciones que van destinadas a no intensificar los usos, las extracciones y la acción sobre el territorio, pues evidentemente son bienvenidas. Y suerte, Álvaro. No, yo creo que además, uniendo con lo que ha comentado Diego, creo que el tema de la rehabilitación energética que se está haciendo es fundamental. Os lo digo también en carne propia, en otro momento profesional de mi vida me dediqué a ello y hay una cosa que es cierta y es barrios enteros con 3 medidas pueden reducir un 80% su consumo de energía. Básicamente haciendo un aislamiento de la envolvente, de la cubierta y tema de ventanas,
Con eso has reducido al menos un 50% en cualquier casa, casi diría en cualquier edificio construido antes del año 2000. Y eso es algo que está muy bien. Se ha comentado en otra de las ponencias que hay nuevas regulaciones que van a pedir. Vamos a ver, hay un dato para mí muy importante del Colegio Oficial de Arquitectos que dice que el 90% de las viviendas que habrá en España en 2050 ya están construidas hoy. Es decir, está muy bien que hagamos regulaciones para el 10% que falta, pero señores, hay una tarea inmensa del 90% de las edificaciones ineficientes que ya tenemos, que además de una forma muy barata, muy fácil, y ahí es donde las administraciones tienen que apoyar, se puede descarbonizar de manera inmediata. Esas son cosas que se podrían hacer un plan de choque a 2030 y se conseguiría esa reducción. Y luego proponer encima de la mesa algún proyecto que creo que es muy interesante. Por ejemplo, Balearia me consta que está haciendo una serie de proyectos de descarbonización de toda la movilidad muy importantes. Yo tuve la suerte de estar en el primer viaje que hizo Balearia desde Baleares hasta la costa de la península con biometano. Digamos que en vez de poner gas natural puso biometano y efectivamente, como ya hemos dicho, que es un gas equiparable y consiguió hacer el primer viaje, digamos, cero emisiones. Pero hay una segunda parte que está haciendo Balearia y además con el director de Transición Energética, con Javier Cervera, estuve la semana pasada y me contaron una cosa que es magistral. De aquí a 2030 van a electrificar gran parte de la flota este año, cosas que se están haciendo ya. Van a poner en marcha el primer ferry eléctrico que una África y España, con 6 viajes al día, con un ferry eléctrico, 2 en este caso, que van a ser absolutamente neutros en emisiones. Y luego van a llevar a cabo una descarbonización y una electrificación progresiva del resto de ferries que se están haciendo. Es decir, se puede hacer. Y ojo, ¿lo hacen por conciencia ambiental? Sí, Javier es muy pesado. Pero sobre todo porque se ahorran pasta. Y luego hay una cosa que han hecho que es muy importante, y eso lo uno con lo que has comentado del tema del consumo de recursos. Una de las cosas que va a apoyar esa descarbonización es el uso de baterías de segunda vida hechas con celdas reutilizadas de vehículos eléctricos. Es decir, el vehículo eléctrico cumple un ciclo de 10, 12 años, pero esa celda no hay por qué reciclarla. Se puede reprocesar la propia celda y utilizarla para baterías estacionarias. Ejemplo que pongo para que podáis aplicar en Baleares. El puerto de Alicante ha puesto hace 6 meses para alimentación del propio puerto un contenedor. No puedo llamarle pila porque es un contenedor de barco con una potencia de 7,5 megavatios de baterías de segunda vida que lo que hacen precisamente es alimentar al puerto. ¿Qué ventaja tiene? Que esa transición que antes hemos comentado de cómo el almacenamiento se puede hacer, si se hace con baterías de segunda vida, el coste se divide por 8 o por 9, con lo cual se puede hacer de forma mucho más rápida. Es decir, tenemos, de verdad que lo digo, solo tenemos que tomarlas y utilizarlas. Y los ejemplos están ahí y lo estamos viendo cada día. Yo en ese caso soy optimista, o sea, de verdad, aunque os he contado todas las partes malas, soy optimista y creo que podemos hacerlo. Bueno, corremos también el riesgo de que la ciudadanía considere que el reto del cambio climático es demasiado grande, que no lo puede abarcar, que le genere cierta angustia o impotencia, ¿no?, a la hora de afrontarlo. Y como comentaba antes Diego, la comunicación es importante, ¿no? Y bueno, para los compañeros que están en el Grupo Serra, ¿dónde tendríamos que poner ese foco en la comunicación? ¿Dónde tendríamos que decir, bueno, esto es prioritario, vamos a centrarnos en esto para que llegue a los ciudadanos, ¿no? Que les dé, bueno, pues esas pinceladas de por dónde poder ir, Damián. Lo fundamental para mí es hablar en positivo, sobre todo porque hablar en negativo, fatalismo, es una reconversión de los negacionistas. Los negacionistas, a nivel de ciencia, pues ahora ya lo tienen difícil, porque la ciencia tiene datos muy contundentes. Entonces, su excusa ahora es el fatalismo, no podemos hacer nada. Entonces, eso hay que combatirlo, ¿no? Entonces, hablar en positivo, ¿qué significa? Por ejemplo, que lo que ha cambiado el clima hasta ahora, eso no nos lo quita nadie y es irreversible. Pero sí que tenemos margen de maniobra para modular el futuro, y mucho. Hemos subido 1,5 grados, un poco menos, pero podemos decidir aún si vamos a 2, a 3 o a 5. Entonces, hay margen de maniobra para hacerlo. Segundo, en positivo también, que lo que se pretende no es salvar al planeta o a unos animalitos, es que es la calidad de vida de la humanidad lo que está en juego. Entonces, no lo estamos haciendo por altruismo, lo estamos haciendo por nosotros mismos, ¿vale? Y el tercer mensaje sería un poco
Se me ha olvidado. Sí, que obviamente en la transición que nos viene habrá sectores que tendrán que reconvertirse, ya se ha dicho antes en las presentaciones. Entonces, tiene que ser justa en el sentido de dar oportunidades a esos sectores. Es decir, se hizo una reconversión industrial en su día porque había una industria en España que era altamente deficitaria, pues ahora pasará que hay sectores que climáticamente pues no tendrán fácil subsistir, pero que hay muchas oportunidades en el sentido, bueno, los sectores de energías renovables, en muchos otros sectores. Entonces, no tiene que venderse como una penitencia, como una catástrofe, sino que tiene que venderse como un cambio necesario, y lo que hay que hacer, eso sí, es planificarlo bien, porque de lo contrario las cosas pueden ponerse un poco más feas. Muy bien, Enrique. Yo, en cuanto a la concienciación ciudadana sobre el cambio climático, noto como dos grandes problemas y a ver si se pueden desde los medios abordar. El primero es que creo que hay una contradicción entre lo que se le pide a uno individualmente: tienes que reciclar, tienes que consumir menos, emitir menos, moverte de forma sostenible. Se nos pide eso, pero luego la tendencia global desde los poderes económicos y políticos es todo lo contrario. Es decir, cada vez se nos pide que consumamos más, o no se nos pide, pero se nos alienta que consumamos productos de peor calidad y que duran menos, que vienen de China o de la otra parte del mundo y que con un solo clic los tenemos en casa, con obsolescencia programada. Esto yo creo que lo que genera en la psicología global de todo el mundo es lo que los psicólogos llaman una disonancia cognitiva entre lo que se nos está pidiendo y lo que está sucediendo. Entonces, aquí hay algo que se está haciendo mal. No se nos puede pedir una cosa y la contraria a la vez. Esto por un lado. Y luego, más en relación a los medios, yo doy clase de cambio climático y en mis alumnos también lo noto. Yo creo que hay un cierto hartazgo en la ciudadanía sobre el propio concepto de cambio climático, porque se utiliza mucho, se utiliza para todo. Siempre que sale una noticia se habla del cambio climático un poco como comodín y con titulares muchas veces contradictorios. Entonces, creo que se tiene que explicar mejor. Por ejemplo, y con eso termino, cuando el tema de Filomena, ya se ha explicado aquí cómo Filomena tiene relación con el cambio climático. Pero si tú solo pones el titular y la gente ya solo lee los titulares, no entra a leer la noticia, Filomena es cambio climático, la gente va a decir, una ola de frío, pero el cambio climático no es calor. Eso se tiene que explicar muy bien. Es un proceso físico complejo de circulación atmosférica que, si no se le explica bien al lector, le va a producir lo mismo, otra disonancia cognitiva. Entonces, en este sentido, también creo que los medios tendrían que hacer ese esfuerzo de intentar explicar bien las cosas y no mandar mensajes contradictorios, y tener mucho cuidado con los titulares. Tomamos nota. Muy bien. Mercedes. Bueno, ¿Dónde yo creo ponemos que es ese foco? importante comunicar que cada acción cuenta y que el cambio colectivo pues empieza por pequeñas decisiones diarias. Yo creo que eso es importante hacerlo, llegar desde los medios de comunicación. Vemos a lo mismo, cómo consumimos, cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos. Yo creo que es importante que todos entendamos que tirar un chicle al suelo contamina. Utilizar desodorante en aerosol contamina. Que tirar colillas en la playa contamina. Que utilizar bolsas de plástico o plásticos de un solo uso contamina, y mucho. Que lanzar un globo de helio a la atmósfera contamina. Son cosas que todo el mundo tiene que interiorizar, que son actos que hacemos todos los días y que todo eso contamina. Y eso tiene que ser importante saberlo. Y luego creo que los medios de comunicación tenéis una responsabilidad tremenda de crear sociedades informadas. Hablaba el director general antes del tema de renovables sí, pero así no. Entonces, ¿cómo? Las renovables son distribuidas,
nos gusten o no nos gusten. Es parte de su, Forma de ser. de su idiosincrasia. Son distribuidas. Si queremos tener un mix energético con cada vez más participación de renovables, tendremos que ver molinos eólicos, tendremos que ver turbinas eólicas y campos fotovoltaicos, no cabe duda. Evidentemente hay que planificar, hay que hacer que molesten lo menos posible. Tenemos que saber dónde sí o dónde no. A lo mejor tenemos que revisar la legislación de las expropiaciones forzosas, que es una cosa que está ahora mismo en la legislación y que es una de las cosas que está creando rechazo. Todo eso habrá que ordenarlo, pero tendremos que entender que iremos por nuestros campos y antes veíamos térmicas de carbón, es verdad que menos, y concentradas en determinadas zonas, y ahora tendremos que ver mucha renovable distribuida. Y eso pasa porque seamos unas sociedades formadas. O sea, ¿cómo las vamos a hacer si no? Ha habido hace poco un artículo de unos miembros de Ecologistas en Acción que decían exactamente así no, ¿cómo? Y defendían que las tendremos que ver y les ha caído lo mundial en las redes. Evidentemente, tenemos que hacerlo así. Por otro lado, tenemos también que ser solidarios entre los territorios. No puede ser que estemos todos muy contentos con que las renovables, o sobre todo la fotovoltaica, se produzcan en Extremadura. Estupendo, la producen los extremeños y las consumimos los demás. Genial, allí no hay industria, ellos no la consumen, la consumimos en Madrid o se consume en Baleares. Cada vez el cable más gordo que nos trae. O sea, tendremos que pensar que esto tiene que ser solidario. Y evidentemente el suelo y el terreno está donde está. Yo no digo que no tenga que estar la mayor producción renovable en Extremadura, porque allí se puede poner, pero tendremos que compensar a los territorios también, porque aquello se haga allí. A lo mejor tenemos que empezar a pensar que tendremos que pagar un peaje los que consumimos, si consumimos y los puntos de generación están muy lejos, porque yo vivo en Madrid, que es un devorador energético. Nosotros en Madrid tenemos poquitas renovables instaladas, como no las tiene Barcelona o como no las tiene Baleares. Tenemos poco instalado y, en cambio, somos muy consumidores. Tendremos que pensar en cómo compensamos a los territorios que tienen capacidad de producir renovables. Pues todas esas cosas yo creo que es obligación de los medios de comunicación el hacerlas llegar a la sociedad. Muy bien. Diego, ¿dónde ponemos ese foco de la comunicación? Yo intento ser breve y casi me circunscribiría a un lema, ¿no? Y hablando de pedagogía, de psicología, de entender al ser humano y sobre todo de gestionar cambios, para mí hay un mantra que es que los castigos no cambian comportamientos, las consecuencias educan y los incentivos mueven el mundo. Entonces, volviendo por ejemplo a un ejemplo de residuos, no es lo mismo no decirle es que has tirado el chicle y contamina, que las primeras veces te hace daño, las siguientes está igual. La segunda es que eso tendrá consecuencias porque tus calles estarán más sucias y habrá cosas que no podrás hacer porque has tomado una mala decisión. Y el incentivo es que, evidentemente, si tú separas en origen y haces lo que toca, te costará cada vez menos. Entonces, totalmente de acuerdo que tenemos que ir del catastrofismo y tenemos que poner en valor todo eso, ¿no? Y además, volviendo al tema de las renovables, pues una planta de generación fotovoltaica no es un castigo. Es mejorar la calidad de aire de tu ambiente, con lo cual podrás respirar mejor y podrás tener una mejor calidad de vida. Y además tendrás energía barata y próxima que te ayudará a ser más competitivo en tu día a día, tener dinero en el bolsillo, en tu empresa e incluso en atraer a gente que consuma esa energía barata y te permita tener oportunidades que por tu territorio o por tu falta de industria pesada, como es nuestro territorio, no tendrías, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que girarle esa vuelta. No castigos, hablar de las consecuencias y, sobre todo, hablar de los incentivos. Álvaro. Bueno, pues un poco planteando, volviendo al inicio de la pregunta que has hecho sobre cómo evitar el catastrofismo en lo que es la comunicación sobre el cambio climático, yo creo que es fundamental seguir la estrategia de Jack el Destripador, es decir, ir por partes. Básicamente, lo que no podemos es pretender que la población, de pronto, le vamos a hablar de todo lo que es el cambio climático, desde la acidificación de los océanos hasta el cambio del APOC, al mismo tiempo las energías renovables, el consumo de bolsas de plásticos. ¡Pum! El tío cortocircuita a los 20 minutos y ya con él no puedes hacer nada. Hay que bajarlo a, primero, contarle la verdad. No creo que debamos ser buenistas. Hay que decir que la cosa está mal.
Es decir, oiga, mire, no es un resfriado, tiene usted cáncer. Lo que pasa es que vamos a hacer un tratamiento que vamos a intentar hacer esto y esto. Pero hay que ser conscientes de que el momento que vivimos es un momento crítico, tanto en la oportunidad, que no podemos perder, esa ventana de hacer algo de aquí a 2030, que luego ya no volveremos a recuperar, como en el momento de que los efectos están aquí. Hay una cosa que es fundamental y es, una vez que troceas los problemas del cambio climático, hay que ser lo más objetivo posible. Debemos evitar el hecho de que cada uno quiera arrimar el ascua a su sardina y uno te quiera vender esa tecnología y otro te quiera vender aquella otra. Es fundamental que tratemos de hacerlo de manera normal. La gente tiene que entender qué parte les toca a ellos, qué pueden hacer ellos. Y lo que tú has dicho es que me parece fundamental. Hay que ser responsables con la energía, por ejemplo, y que no puede ser que Madrid o Cataluña sean absolutamente dependientes de la energía que se produce fuera. Tú cruzas la frontera de Madrid hacia cualquiera de las regiones colindantes y empiezan a aparecer aerogeneradores. Dentro de la Comunidad de Madrid no hay ni un solo aerogenerador. Que dices, a ver, que el viento sopla en todos lados. No igual, ¿no? Pero, Mario, pero viento hay por todas partes. Es una cuestión, o la que están montando en el Golfo de Rosas, con el tema de los aerogeneradores offshore. Y yo siempre digo la cosa, vamos a ver, si nos estamos realmente jugando la vida, tú pon los aerogeneradores ahora, que son feos, sí, de narices. Dentro de 30 años, cuando hayamos superado el cambio climático y hayamos llegado a la descarbonización, los desmontas y los reciclas. Pero hoy hacen falta. Y hay que decir esas pequeñas verdades incómodas porque no nos queda otra. Bueno, ya para cerrar, que nos hemos pasado 2 minutos y medio, os quería pedir un titular de aquí a la próxima edición el año que viene. ¿Cómo veis que puede cambiar o qué deberíamos poner en marcha de aquí al año que viene cuando nos volvamos a ver en la próxima edición? Damián, qué difícil. Esto no estaba en el guión, ¿eh? Esto no estaba en el guión, no. Pero hay un guión. Bueno, empieza Álvaro. Sí, estamos al revés. Vamos a cerrar al revés. Vale, yo diría una cosa, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. No habrá otra oportunidad. Y lo que no puede ser es que pasemos al futuro como los que pudieron y no quisieron. Muy buen titular. Diego. A mí me gustaría que el año que viene, si me tuvieran que recordar un titular, fuera avanzando juntos y con conciencia. Mercedes. Pues yo diría que es verdad que ya hemos pasado de preocuparnos a ocuparnos y ahora no cabe duda de que antes decía que somos, decías tú María en la inauguración, que somos las primeras generaciones que estamos sintiendo el cambio climático, pero quizás seamos la única que podemos hacer algo. Con lo cual yo creo que ese podría ser el titular. Y lo segundo que quería decir es que nos lo tenemos que creer, incluso nosotros que trabajamos en este tema y que estamos todos los días concienciados, no nos lo creemos, porque si verdaderamente nos lo creyéramos, actuaríamos todos los días de una manera distinta. No nos lo terminamos de creer. Viviríamos de otra manera. Enrique. Y ahí lo dejo. Bueno, pues yo para el año que viene que sigáis invitando a expertos, a científicos, que sigáis acercando la ciencia a la ciudadanía, porque creo que es la forma de fomentar el conocimiento y de que la gente sepa lo que está sucediendo de mano de las personas que lo estudian. Entonces, bueno, os felicito por organizar estos eventos y que siga creciendo año tras año. Muy bien. Damián. Bueno, pues como científico, el titular para mí sería un dato, y es en cuánto hemos aumentado o disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al año que viene. Muy bien, pues con esa reflexión cerramos. Muchas gracias a los 5. Y quería invitaros a continuar después de esta pausa para la comida. A las 3:30 tenemos otra sesión sobre innovación urbana, tecnologías para ciudades más verdes y eficientes. Y mañana también tenemos 2 sesiones. Bueno, y otra, más adelante a las 7:15 sobre paisaje cultural de la Sierra de Tramuntana, el patrimonio mundial, que antes habéis hablado de la importancia del paisaje. Y mañana, miércoles, a las 9:30, a las 9:15, tenemos el impacto positivo del turismo, ¿no?, hacia un modelo regenerativo. O sea que nos vemos luego a las 3:30. Muchas gracias.